Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos a Onda Felicidad, al episodio 71 de nuestro podcast. Retomamos la actividad habitual con el podcast después de un breve parón de unas semanas en las que teníamos mucha plancha, se nos había acumulado mucha plancha y además había muchas cosas que contar, entonces pues hay que bajar el ritmo y atender las cosas que hay que atender. Y en este caso, este parón se debe a que estábamos cerrando el anuncio de esas quintas jornadas Cangas sin gluten que por fin, cruzamos los dedos obviamente, este 2022 se van a celebrar en Cangas de Narcea, en Asturias, en mi querida Cangas de Narcea. 28 y 29 de mayo es esa cita, estamos trabajando para que tengáis como siempre a estupendos profesionales de la salud, para que tengáis y aprendáis con cocineros, para que los pequeños aprendan y se diviertan en las actividades que estamos y en los talleres que estamos preparando para ellos. También va a haber actividades turísticas y un montón de rica gastronomía de la mano de los restaurantes de la red Cangas sin gluten. Así que anotad, 28 y 29 de mayo, os iremos contando absolutamente todo, tanto en las redes sociales de Felicidad como en las de Cangas sin gluten. Y como todos los años, va a haber que reservar plaza en las actividades para que controlemos el aforo, pero es absolutamente todo gratuito. Así que recordad, 28 y 29 de mayo tenemos una cita en Cangas de Narcea en las quintas jornadas Cangas sin gluten. Pero antes, nos queda mucha gente por entrevistar y muchas cosas que contaros. Y tenemos la suerte de que retomamos la actividad en Onda Felicidad con una crack de la nutrición y las patologías digestivas. Sí, me habéis oído perfectamente, una crack, permitidme la expresión. Ella es Ángela Moreno. Ángela Moreno es en Instagram una cuenta que os recomiendo ya mismo, corred a Instagram a buscar @amorenonutrición, así lo digo mejor, ¿vale? Ella a mí me llamó la atención hace muchísimo tiempo por la forma que tiene de comunicar, obviamente con mucho rigor, por su implicación también con las patologías digestivas, pero también por cómo hablaba de situaciones cotidianas que vivimos los celíacos, porque lo hacía con un tono muy riguroso, obviamente, muy didáctico, que eso está muy bien, y además con humor, que entra mucho mejor y las cosas se aprenden muchísimo mejor y el mensaje llega, yo creo que con mucha más eficacia. Así que corred a Moreno Nutrición en Instagram. Os podría contar muchísimas cosas del currículum de Ángela Moreno, pero os voy a dar unas pinceladitas, ¿vale? Ella es dietista nutricionista, es experta, aunque a ella el término experto no le gusta, pero digamos que sabe muchísimo de patologías digestivas, es tecnóloga de los alimentos y además es cofundadora, junto con la gran Virginia Gómez, de Dietista Enfurecida, de Nutridigestiva. Se encargan de dar formación a profesionales de la nutrición en el campo de las patologías digestivas, fenomenal para nosotros, los pacientes. Es un placer tenerla aquí una horita entera para nosotros. Bienvenida, Ángela, y muchísimas gracias por estar en Onda Felicidad. Muchísimas gracias a ti, Lorena, por invitarme. El placer es mío, porque además he escuchado tu podcast mogollón de veces y de verdad que es un honor que me hayas invitado. Yo soy muy fan de vuestra profesión, de nutricionistas, de los dietistas nutricionistas. Me gusta mucho poder hablar con vosotros, aprender con vosotros y creo que es muy importante que reivindiquemos de alguna manera vuestra figura porque sois muy necesarios en todos los aspectos de la salud, en la pública y en la privada. Nos ayudáis muchísimo y yo creo que la gente tiene que entender que sobre todo cuando te diagnostican una patología digestiva sois un pilar fundamental después del diagnóstico al Nutri.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿yo qué te voy a decir? O sea, la verdad que sí, independientemente de mi conflicto de interés por dedicarme a esto, creo que es muy importante porque hay muchísimas patologías, incluso lo que hablábamos antes, la enfermedad celíaca, puede parecer en muchos casos que está todo claro, que se sabe dónde están las principales fuentes de gluten, cómo evitar contaminación, y luego te encuentras en consulta que llega gente que supuestamente lleva haciendo dietas sin gluten 1 o 2 años porque ya tienen su diagnóstico y no saben, por ejemplo, que las especias tienen que venir algunas etiquetadas sin gluten. Entonces, realmente en consulta privada podemos destinar un tiempo que a veces, pues por desgracia, en la pública no se podría ampliar esa información y en muchos casos, y según qué patología, es bastante importante. Bueno, tanto celiaquía como muchísimas otras patologías digestivas, sobre todo todas las que tienen un carácter más crónico, que al final necesita un seguimiento más continuado, el valorar cómo está respondiendo el paciente según qué síntomas, bueno, qué alimentación está llevando, qué modificaciones. Al final es que el alimento, o sea, todo lo que tenga que ver con aparato digestivo es inevitable que la alimentación vaya a jugar un papel fundamental, por mucho que a veces se descuide y parece que solo se puede tratar con fármacos y tal, y es como, a ver, que son alimentos, o sea, es que al final le tenemos que dar a la alimentación la importancia que realmente tiene y es muchísima. Claro. No recuerdo ahora quién lo compartía, alguna compañera tuya, ¿no? Que hablaba de, bueno, pues que cuando hablamos de hábitos saludables no se nos puede olvidar, por ejemplo, el descanso, pero tenemos que enfocarnos en que la alimentación, sí, es placer, por supuesto, pero es que somos lo que comemos, que es una frase que está ya muy trillada, pero es cierta, es cierta. Pero es real, o sea, no por estar trillada no significa que no tenga su punto de razón y así. Sí, sí. No, y además, de hecho, bueno, con lo que dice del descanso, claro, súper importante. De hecho, puedes llevar una dieta perfecta, que si luego duermes todos los días 3 horas, da lo mismo. O sea, sí, realmente es un pilar más, pero es un pilar muy importante y que a veces descuidamos, sobre todo si estamos hablando de una patología digestiva, es que es, bueno, algo básico. Sí, algo muy importante y además algo sobre lo que se escribe, se lee muchísimo, se habla muchísimo, la alimentación está pues todos los días a la orden del día y sin embargo pues no siempre se escribe como se debería escribir. Hace unos años el estudio sobre bulos de salud que publicaba el Instituto de Salud Sin Bulos hablaba de que el 54% de las fake news que habían detectado en este caso profesionales de la salud que habían participado en este estudio, el 54%, es decir, más de la mitad, estaban relacionadas con la alimentación y la nutrición. ¿Os cansáis de desmentir bulos todos los días? Muchísimo, muchísimo. Es que claro, al final piensa que nadie se va a poner a, no sé, a comentar cosas de neurocirugía, porque como, claro, bueno, o de, no sé, de aviación, pero como todos comemos, todas comemos, todos los días, además, varias veces, pues claro, ya tenemos como cierta autoridad, ¿no? A la hora de hablar de alimentación. Y más en un tema que, por desgracia, hay muchísima incertidumbre. Es verdad que es una ciencia, hay cosas que sí que tenemos constancia y sabemos que son lo que son, pero hay muchas otras que tenemos mucha incertidumbre porque al final, pues bueno, los estudios científicos respecto a alimentación, a dieta, tienen el seco importante de que, bueno, cada ser humano va a digerir los alimentos de una forma diferente, con lo cual hacer un estudio en el que se vea la influencia de la dieta en según qué patología, en según qué personas, pues bueno, tiene su... O sea, no es del todo una ciencia exacta. Entonces, eso hace pues, que haya muchísimas creencias, porque a lo mejor un estudio concluyó una cosa puntual y ya de ahí se extrapola y se hace un post y se publica en Facebook y ya lo hemos liado. Ya de ahí ya sabemos cómo acaba. Por ejemplo, bueno, lo que te voy a contar del gluten. ¿Cuántas veces no nos han dicho, claro, porque si tú comes sin gluten, pues tu dieta es súper sana? No, o sea, realmente que la dieta sin gluten sea más sana o que te ayuda a adelgazar, como muchas veces he escuchado, es un bulo que se repite muchísimo. Porque te vienen a consulta, no, es que yo quiero hacer dieta sin gluten porque me han dicho que con esa puedo adelgazar más. No, espera, hay que, o sea, volvamos hacia atrás, vamos a explicar muchas cosas de base que igual se me están escapando. O lo de la fruta, que no te puedes tomar la fruta después de la comida, porque, pero me estás poniendo fruta y yo puedo tomar fruta en cualquier momento del día. Sí, no, pero es que me han dicho. ¿Quién te lo ha dicho? No sé, lo he leído en Facebook, mi prima, mi vecina. Lo mismo. Que si me tomo la fruta justo después de comer, me fermenta y es como, no tiene ningún sentido, claro, pero
Lo bueno es que quien te viene y te cuenta eso, si tú sabes recoger esa información y en vez de decir, no, estás totalmente equivocado, estás equivocado, se la explica en un lenguaje comprensible y le haces ver por qué no tiene sentido, esa persona va a salir de ahí ya con el bulo desmentido. Entonces, nuestro papel en consulta muchas veces es súper importante para evitar que se difundan más aún todo este tipo de creencias. Hay un papel muy importante que hacéis, que es el educativo. Sí. O sea, explicarle a una persona lo que sí es saludable, lo que no es saludable y que además no es igual para todos, porque claro, yo creo que a día de hoy todos seguimos en las redes a un montón de nutris, Ángela Moreno, por supuesto, a un montón de nutris que nos dan información muy importante, pero casi siempre nos lo explican. Oye, que esto es un estudio, pues lo que tú dices, ¿no? Sacado de aquí, de allá, consulta siempre con un profesional, la atención personalizada, individualizada, sobre todo cuando tenemos una patología, bueno, y en general es imprescindible. Sí, no, es como, bueno, cuando hablamos de que esto, de hecho mi compañera Patricia lo hablaba el otro día en su Instagram, a raíz de, bueno, de un libro que ha salido muy famoso, no sé, sí, tampoco famoso. Voy a entrar en más detalle ahora, pero que, bueno, como que culpaba de decir, hay ciertos alimentos que son malos, el alimento per se ya de por sí es malo. No, a ver, según en qué contexto estemos tratando ese alimento, puede que sea el mejor que te puedas comer en ese momento, evidentemente. En el caso de celiaquía sin gluten siempre, pero aparte de eso es como, bueno, igual a lo mejor en algún momento un trozo de brócoli pues no es lo más sano del mundo porque en tu caso pues tenemos que tener otra flexibilidad o darte otro tipo de consejo. Entonces, claro, es muy, muy importante la individualización, claro, por supuesto. De hecho, es que en consulta, al final, siempre lo digo, de hecho, cuando damos los cursos de nutridigestiva, cuando hablamos de la parte de individualización en consulta, le digo a las compañeras, la dieta FODMAP puede ir fenomenal para una persona y para otra fatal, aunque tenga la misma patología, porque depende de tantísimos factores que, bueno, al final tenéis que saber hasta qué punto, pues bueno, individualizar ciertas cosas con cada paciente. Claro, cada uno somos un mundo de nuestra madre y de nuestro padre y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. A mí, por ejemplo, me pone muy nerviosa ver en redes, sobre todo en grupos de Facebook, ¿no? Que la gente sube el etiquetado de un producto y dice, oye, ¿es apto o no es apto? Y cuando la gente empieza a contestar, yo lo tomo y a mí no me hace daño, bueno, digo, pero es que esto no puede ser. Claro. O sea, hay una serie de legislación, hay una serie de información que tú tienes que extraer de ese producto y en función de eso y de manera totalmente objetiva saber si es apto o no. Claro. A mí eso me pone muy nerviosa. Sí, no, de hecho, bueno, hay bastantes grupos, sobre todo en Facebook, hay algunos grupos que son bastante conocidos, que están muy bien, o en su origen yo creo que se crearon con una intención bastante loable, es decir, para ayudar, para aconsejar, pues para que las personas que tuvieran determinadas patologías se sintieran acompañadas, pero en algunos casos el arma de doble filo es que eso ha derivado en yo te aconsejo que te tomes este suplemento o peor, este fármaco, o sea, cosas ya que pueden pasar factura, o no, es que esta dieta es la que tienes que hacer. A mí me han llegado personas a consulta que llevaban años con dietas sin fruta y sin verdura. Decía, Dios mío, claro, y quieren reintroducir ahí fruta, verdura, es decir, reintroducir fructosa, frutano, galactano, o sea, tampoco tomar legumbres. Y es complicado. ¿Y por qué estás haciendo esta dieta? No, porque es que lo vi me lo pasó una chica en un foro o lo vi en una página y claro, cuando ya ven que no pueden más con ese tipo de dieta, acuden a ti. Pero es una pena porque dices, si hubiese acudido a mí hace 2 años, no estaríamos en este punto. Entonces, sí, a veces tiene ese arma de doble filo. Totalmente, es muy importante saber dónde leemos, dónde nos informamos y luego también hay una cosa muy interesante, que es que al final, como todos los días, como todos comemos, pues a veces todos nos consideramos pues con un criterio para hablar de alimentación sin ningún tipo de base, ¿no? Científica, vamos, ni ningún tipo de rigor. Y a veces eso puede estar enmascarado en un servicio que te ofrezco, que te ayudo, que te asesoro a que comas mejor, a que adelgaces, a que tu flora intestinal, bueno, tu microbiota esté mejor, y eso se llama intrusismo, que también existe y que entiendo que os hace mucha pupa. Muchísima. O sea, realmente a veces se puede pensar que denunciamos este intrusismo porque, bueno, es que me estás quitando el trabajo. No, o sea, todo lo contrario.
De hecho, incluso este tipo de mala praxis hace que luego tengamos más trabajo porque la gente acaba viniendo a otro tipo de profesionales. Pero lo denunciamos porque vemos que puede pasar factura, pero muchísimas facturas, por malos consejos que a veces dicen, no, si solo estoy dando consejos dietéticos, ya bueno, es que igual esos consejos dietéticos puede que le esté, pues, por ejemplo, personas que están postergando un diagnóstico de celiaquía por estar haciendo el tonto de no, te quito un poco el gluten, pero no lo llega a quitar bien, no tiene un diagnóstico. Y sí, bueno, aquí en este sector, gracias a que está regulada la profesión desde hace muchísimos años, pues podemos denunciar este intrusismo y cada vez se da menos, porque la gente se piensa muy mucho el venderse en internet, publicitarse como nutricionista, que antes se utilizaba mucho, o asesor dietético, cosas, nombres como más así, que no quedaban a entender que era nutricionista. Y hoy en día, pues sí que no tenemos tanto problema con eso, pero aún así hay muchísimo intrusismo. Bueno, sí, tanto en este sector como bueno, en el sector medicina y tal, pero claro, en nutrición, pues al final tenemos, aparte de los propios, o sea, gente que no tiene formación, gente con nuestra formación, pero ¿qué es el problema? Tienes el título, lo utilizas para venderte como nutricionista, pero luego realmente lo que estás vendiendo es un amimifuncionismo. Es decir, que a lo mejor tampoco tienes una formación potente, por ejemplo, en patología digestiva, como para abordar ciertos casos, pero como soy nutricionista y tengo muchos seguidores en redes, pues yo te estoy diciendo que tienes que hacer esta y esta cosa en tu dieta y tomarte no sé cuántos suplementos y con esto vas a mejorar. A ver, eso también es intrusismo, porque al final, aunque no está regulada cada una de las especialidades de nutrición, eres nutricionista, te puedes dedicar a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no voy a abordar un TCA, no voy a abordar a lo mejor una alimentación en las primeras etapas de vida. Es decir, algunas patologías pues directamente las derivo. Y esto también pasa factura. Que vienen, no, es que estuve no sé qué nutricionista, me dio estos consejos y dice, Dios, es que todo mal. O lo que decíamos del gluten, de quitarlo cuando dices, es que no te lo debería haber quitado, pero... Totalmente, además creo que daña vuestra imagen, porque yo he tenido casos de gente que me ha dicho, es que he ido al Nutri y no he mejorado nada, así que me estoy buscando la vida, y es que es como si tienes un problema digestivo y vas al neurólogo, ¿no? Claro, pues igual total, no te puede ayudar, aunque sea un médico, ¿no? Te tendría que derivar, ¿no? Pues si tu problema es digestivo, tienes que ir al digestivo. Y aunque no haya esas especialidades regladas, de alguna manera, al final tu formación, tus másters, todo lo que llevas haciendo desde que saliste de la facultad, pues es lo que de alguna manera te acredita que tú puedas, además, con la conciencia muy tranquila, que dormir muy bien todas las noches, pues decir, pues me dedico a la patología digestiva y yo qué sé, alimentación durante el embarazo, pues por ejemplo, pues se lo paso a una combi y ya está. Claro, sí, por supuesto. Al final es muy importante saber hasta qué punto pilotas de ciertos temas y oye, es verdad que hay cosas que dices, bueno, igual si profundizo y tal, puedo llevar, pero cuando veas que te supera, yo por ejemplo enfermedad renal, en mis primeros años pues llevaba porque me empollé todo, me puse, pero claro, veía que me llegaban a lo mejor 2 casos al año. Entonces tenía que estar constantemente informada, porque además esa enfermedad tiene un manejo dietético muy estricto, es bastante compleja. Entonces llegó un punto en el que dije, todos los casos que me vengan de más, lo voy derivando porque no tiene sentido que yo coja a una persona que no le pueda dar el mejor consejo posible. Y esto, pues bueno, por desgracia, ya te digo, a día de hoy es verdad que cada vez estamos tejiendo como una red de compañeras expertas en diferentes temas mucho más amplia y tiramos de ellas, pero aún así todavía me encuentro casos de, por ejemplo, te metes en la página web de alguna o algún nutri, experta o experto en nutrición infantil, patología digestiva, autoinmune, bueno, todo, renal, bueno, muchas veces ¿cómo nutrición clínica, y ahí te dices, ¿qué es nutrición clínica? O sea, todas las patologías del mundo las ves. Entonces, claro, ese es el problema a veces. Pero bueno, aún así, evidentemente, nos perjudica más personas sin ningún tipo de formación que hacen un curso de fin de semana, por no hablar, y esto es, voy a abrir un melón, pero bueno, me da igual. Ábrelo, abiertamente. Fisioterapeuta, bueno, mis compañeras que me estén escuchando lo entenderán, y de hecho hay muchas compañeras fisios que las adoro y me derivan gente, y yo sé que son, igual que yo no me voy a poner a hacer un tratamiento, o sea, un masaje, bueno, como se diga, no voy a tratar a un paciente, pues lo mismo, pero hay muchas otras personas que
Por desgracia, sí me han venido a consultar. No, es que mi fisio me ha quitado los lácteos, el gluten y también me ha puesto una dieta baja en fonda. Y la dieta baja en fonda era que le había dado una fotocopia, muchísimo. De hecho, hay una especialidad que, bueno, realmente no tiene una titulación oficial, que es la psiconeuroinmunología. No sé si la conoces, ¿te suena? Sí. Tenéis, que claro, al final, pues bueno, ahí tenéis que son médicos, nutri, pero también hay gente que no tiene ningún tipo de formación sanitaria ¿Sanitario? en el curso y te tratan. Y claro, luego te vienen a consulta con muchas cosas que tienes que desmentir, con alteraciones más o menos graves que tienes que revertir también, entonces es complicado. Ahí hay una historia de intrusismo que, bueno, pues lo que decíamos antes, como todo el mundo come, todo el mundo sabe. No creo que nadie se vaya a poner a hacer intrusismo pues, o con neurocirugía. Dice, bueno, aquí no me meto. No, aquí no me meto. Pero nutrición dice, bueno, yo le doy 4 o 5 consejos y vamos viendo. Así que sí, es complicado. Y a veces encontrar un profesional adecuado es difícil. Sí, por eso hacéis una grandísima labor desde Nutridigestivas, que dais formación a otros compañeros que son nutris y que quieren saber más, quieren hacerse pues, expertos, ¿no? De alguna manera en enfermedades digestivas que al final también son muchísimas y yo no sé si están aumentando, si las conocemos más, si las tratamos mejor y por eso la gente rápidamente tiene el diagnóstico y habla de ello, no lo sé. ¿Qué está pasando? Porque está aumentando, ¿no? Sí, Es la sensación no. que tenemos. También es verdad que yo hablo desde el sesgo de que como veo principalmente ese tipo de patología, Claro. a veces pienso, digo, ostras, está todo el mundo fatal del intestino, bueno, el intestino, estómago, pero sobre todo el intestino. Y luego, bueno, abre un poco el abanico, hablas con el resto de seres humanos y dices, bueno, igual tampoco estamos tan mal, es que en consulta los veo casi a todos con la misma patología. Pero aún así, sí que es verdad que te digo que de hace como 10 años hasta ahora, yo lo estoy notando muchísimo. O sea, mi inicio en consulta, pocas personas venían con trastornos digestivos, casi todo el mundo, pues su pérdida de peso, lo típico. Alguna persona te podía decir que, bueno, tenía un poquito más de gas, de distensión, pero era asociado a la mala alimentación, en cuanto corregía esto se solucionaba. Pero cada vez me viene gente, incluso ya no es que me vengan a consulta, que tú estás de cañas con unos amigos y alguien te comenta, pues yo es que estoy fatal, y te dicen cosas de, pues llevo toda la vida con distensión, o llevo no sé cuántos años con gases, o llevo 3 meses con diarrea, y dices, pero vamos, incluso hay gente, pues sí, de vez en cuando tengo sangre neta, que dices, Dios mío, pero que te llevo corriendo a urgencia. Sí, cosas que es cierto que me encuentro con mucha frecuencia. Por eso, bueno, hace 2000, bueno, es que Virginia y yo tuvimos un ojo maravilloso para fundar Nutridigestiva, porque empezábamos los cursos en marzo de 2020. Oye, pues sí, maravilloso curso, total, o sea, sí. Fue un poco por eso. Yo, de hecho, a Virginia tampoco nos conocíamos por redes y tal, pero bueno, sabíamos que no... Dietista enfurecida, ¿no? Para que quede claro. Virginia Gómez, sí. Es que yo hablo de Vir ya como que todo el mundo la conoce, pero bueno, sí. Todo el mundo la conoce, pero bueno, lo aclaramos. Por si acaso queda algún ser humano que no la conozca. Pues eso, le escribí, bueno, nos conocíamos y tal, sabíamos que nos dedicábamos al mismo área. Y le dije, en principio la idea era pues hacer algún tipo de charla, tal, pero de ahí nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, oye, ¿por qué no intentamos coger las principales patologías que vemos en consulta? Porque de hecho en ese momento no había ningún curso específico de patología digestiva enfocado a Nutri. Luego salió también el de Isa y Pablo, pero estábamos ahí, pero es verdad que bueno, aunque hay cosas que sí compartíamos, había cosas que eran diferentes de cómo lo abordábamos. Y bueno, en ese momento le dije, bueno, pues ¿por qué no montamos un curso en el que cojamos toda la experiencia que hemos tenido en estos años? Porque al final, sí, nuestro curso evidentemente se basa en un repaso de toda la bibliografía actual, dar unas bases fisiológicas, o sea, una teoría bastante potente, pero también queríamos a esa base teórica potente aunar nuestra experiencia, porque muchas veces tú vas a cursos como nutricionista o bueno, como le pasará a cualquier sanitario cuando va a cursos, que te dan muchas herramientas teóricas que luego puedes leer, o sea, que puedes realmente obtenerlas tú por tu cuenta sin ir a un curso, pero te quedas con la sensación de ya, pero es que no me están dando herramientas como para que luego yo en consulta o consejo, o no me están diciendo, pues mira, yo cuando tengo este tipo de pacientes me suele funcionar esto, suele funcionar lo otro, entonces fue un poco la idea. Dijimos, vamos a intentar pues, hacer un curso que no sea tampoco muy extenso, de fin de semana,
con las principales patologías. Evidentemente yo me ocupaba de todo lo que era celiaquía, sensibilidad al gluten, tal, porque es mi principal área, pero bueno, también llevábamos SIBO, bueno, todas las patologías típicas que vemos. Y bueno, y empezamos, montamos en diferentes ciudades. La primera era Granada en marzo de 2020, que lo tuvimos que posponer todo. Y ya arrancamos ese verano. Nosotras, en nuestra inocencia, dijimos, bueno, vamos a posponerlo 3-4 meses. Para verano seguro que está todo resuelto. Seguramente. Claro, sí, pues en verano que lo cambiamos y nos escapamos por los pelos de los cierres perimetrales. Lo hicimos entre julio y septiembre y luego otra vez volvimos, tercera, cuarta, quinta ola, y ya ahora hemos vuelto otra vez. Ya teníamos muchísimas ganas, porque además está muy guay, conoces compañeras y eso también hace esa red que te comentaba de, oye, tengo que derivar a una compañera. A mí me viene un caso que no conozco. Hay compañeras que vienen al curso porque quieren formarse, pero realmente no es su área. Claro. Se dedican, pues yo qué sé, TCA. Oye, pues mira, pues esta chica la conocí en el curso, me pareció bastante maja, tal, pues venga, la voy a coger para derivar a las pacientes que tengan esta patología. Claro, y ahí estaba Isabel de Alergia Fácil, bueno, haciéndose el curso de nutridigestivas, sí. Que yo digo, qué gustazo, bueno, es que yo soy muy fan. Bueno, yo sé que tú eres todavía más fan de Isabel porque la conoces, sois amigas, sí, pero es que me encantó hablar con ella porque le pone una pasión a su trabajo, siendo consciente de podemos llegar hasta aquí, no podemos llegar hasta acá, hasta allá, la importancia de la alimentación, de la educación, sobre todo a los pacientes, en este caso con alergias, ¿no? Me gustó tanto verla allí, yo, es que qué maravilla. Totalmente, o sea, de hecho yo creo que es la primera médica que viene a uno de los cursos, sí, que al final es cierto que lo enfocamos en parte a nutricionistas, dietistas, pero hay muchísimos, sobre todo gastroenterólogos o gastroenterólogas, que igual la parte más de dieta, aunque no la vayan a hacer ellos o ellas, pero bueno, es información que a lo mejor de otra forma no la obtendría. Y yo creo que es un curso que sería interesante, pero bueno, igual no ha llegado tampoco, no es porque haya falta de interés, sino porque a lo mejor no ha llegado tampoco a ese público. Pero Isa, cuando me dijo que se quería apuntar, pues me encantó porque digo, al final es una aliada, es una aliada totalmente en el manejo con el paciente. De hecho, nosotras compartimos alguna paciente, porque ya estamos las dos aquí en Granada, y le dije, tenemos que exponer un caso clínico. Al final no nos dio tiempo, pero hemos llevado varios casos muy guay y yo quería que vieran las compañeras cómo trabajar con otra médica de forma multidisciplinar, porque realmente si hay un feeling bueno, o sea, que hay comunicación y tal, es que se pueden abordar muchos casos muchísimo antes, de una forma mucho más rápida, mejor para el paciente, se le ahorran calentamientos de cabeza al paciente innecesarios, porque cuando tú estás en consulta, sobre todo la nutricionista es una profesión muy solitaria, que acaba montándote tu despacho y tal, y bueno, como mucho puedes asociarte con alguien, pero sin más, no estamos en hospitales. Entonces, cada vez que yo le quiero pedir una prueba a un paciente, tengo que redactarle un informe, darle el informe para que vaya a su médico, a su médica, que lo lea, si es que lo quiere leer, porque a veces no lo leen, que considere mis peticiones y le haga la prueba. Entonces, claro, si la persona que va a atender a este paciente no le pone impedimentos, genial, pero el problema es que muchas veces sí los pone. ¿Y qué sucede? Pues que al final el que peor lo pasa es el paciente. Porque se siente en una inseguridad, en una incertidumbre, es decir, es que yo vengo con una petición, esta persona me la echa para atrás, entonces ya no sé a quién ir, a quién pedírsela. Si por el contrario tú ya tienes ese equipo formado con alguien que sabes que va de la mano contigo, que trabaja en una línea muy similar, y tú le dices, mira, por favor, pídele a este paciente esto, y si considera que no, pues te lo dice a ti directamente, no se lo dice al paciente. Basándose en criterios objetivos, no en... supuesto. Es que no sé quién es que este papel no sé quién me lo ha escrito, ¿no? Que claro, pasará, ¿no? En plan, bueno. Exacto, que a lo mejor me diga, Ángela, pues yo creo que esto igual todavía no, vale, perfecto, pero que me lo digan, o sea, cuando te lo dicen a ti, esa comunicación le ahorra muchos calentamientos de cabeza al paciente, y yo como paciente también, porque a mí me ha tocado también estar en la otra parte de la mesa, también como paciente, pues sé que cuando estás en un momento que estás más vulnerable, que bueno, que tú sabes lo que está en juego, lo que quieres es que la gente te lo ponga fácil, o sea, no quieres estar
tú haciéndote cargo de todo, que ese es uno de los problemas principales de las patologías digestivas, que como muchas tienen un carácter crónico y no hay un seguimiento en condiciones, sobre todo en la sanidad pública, por desgracia, al final el paciente se tiene que hacer cargo casi de todo. De investigar, y he visto que ahora esta prueba y es que yo sigo con síntomas, me dicen que me relaje porque son nervios, pero yo no estoy nerviosa, Ángeles, ¿qué hago? Claro, yo a veces pues intento dar todo lo que pueda para ayudar a esa persona, pero me faltan manos, yo no tengo a alguien que te pida las pruebas o es que no puedo saber ciertas cosas. Entonces, en ese aspecto es tan importante que haya un equipo de nutri, médica, médico, hasta un psicóloga, por supuestísimo, o sea, para mí importantísimo, y además que de hecho trabajo con muchísimo de forma conjunta, que es que, no sé, o sea, mejoraría tantísimo la calidad asistencial al paciente, pero tantísimo, que es una pena que todavía no esté bien instaurado ese modelo. Sí, has dicho una cosa que fíjate que a mí me hizo reflexionar no hace mucho. Subí un post quejándome, entre comillas, ¿no?, de que muchas veces pacientes no informados en enfermedad celíaca, son pacientes celíacos que no se han informado por la razón que sea, pues de alguna manera ayudan a que determinados bulos pues sigan creciendo, ¿no? Pues lo típico de, bueno, yo como me salto la dieta, pues voy a este bar, como lo que me da la gana, y así el camarero piensa que esto no es tan serio. Entonces me quejaba un poco de eso y hubo un comentario de una chica que me decía, ¿por qué tiene que recaer toda la responsabilidad en el paciente? A veces el paciente no puede informarse. No podemos pensar que todo el mundo tiene acceso a las redes, que todo el mundo es capaz de entender lo que ha puesto una nutri o un digestivo tal y cual, y sin embargo le echamos la culpa y le dije, pues mira, tienes razón, obviamente tienes toda la razón del mundo. Me quejo de pacientes que no se informan, pero a veces la gente no se informa, lo sé que no les da la gana, pero muchas veces no pueden informarse y en realidad es la sanidad, el sistema sanitario el que tiene que decir, tú tienes una patología que va a ser para toda tu vida y yo te lo tengo que explicar y te tengo que ayudar. Y está habiendo problemas para que eso ocurra. Sí, sí. Bueno, de hecho, ¿cuántas veces no hemos escuchado lo de intolerancia al gluten? O que yo cada vez que... Pero es que hasta cuando estoy de bar alguien lo dice, le suelto la chapa y le explico por qué no existe la intolerancia al gluten. Es como, Ángela, frena, no sea Ángela la chapa, pero es que eso puede conmigo. Y el problema es que me dicen, pero ¿cómo no va a ser si mi médico me ha dicho que tengo intolerancia al gluten? Es como, bueno, ya, pero porque no... O peor todavía, es que yo tenía celiaquía pero me curé. Y dices, ¡ay, Dios mío! No, igual quien te diagnosticó celiaquía no tenía mucha idea. O es que mi prima tal tuvo un tiempo, pero luego ya siguió comiendo gluten y se le fue. Claro, entonces es verdad que yo puedo entender que una persona ajena a todo este campo no tenga por qué saber esas cosas, pero por lo menos que quien se encargue de dar esta información, que se actualice un poco y se asesore, porque es que al final pasan estas cosas, que cómo le rebates tú a alguien que no existe la intolerancia al gluten si se lo han dicho en la consulta médica. Y lo están repitiendo constantemente. Yo esta mañana lo he visto en un telediario. La intolerancia al gluten, pues ya está, si es que lo dicen en la tele. El otro me decía uno, es que salió en la tele que... Y como salió en la tele, salió en la tele. Ya está. Sí, no sí. O, espérate, ¿qué te iba a decir? Que se me ha ido... no era de la intolerancia. Bueno, cuando me acuerdo te lo digo. Por un poquito no pasa nada, me salto la dieta. Es que hay muchos. No, ya sé lo que te iba a decir. Porque claro, a mí me viene muchas veces a consulta a pacientes que lo que siempre digo, para tú diagnosticar una celiaquía, lo primero es que tienes que pensar en ella y tienes que no descartarla de primera. Y claro, te vienen personas, pues por ejemplo, lo que comentábamos antes de señora con 60 años, con estreñimiento crónico, cuando le hago la historia, los antecedentes familiares, con 2 hijos celíacos, y que le había descartado su médico la celiaquía porque le había pedido la serología y le había salido negativa. Y claro, me dice esta persona, es que yo celíaca no soy porque me hicieron la prueba y salió que no era. Y es como, ostras, es que esto deberían explicar también en consulta que, oye, mira, esto te salió negativo, pero igual con tus síntomas deberíamos seguir investigando. Y si no puedes seguir investigando, por lo menos no le digas a la persona, quédate tranquila que no eres celíaca. Dile, oye, la posibilidad existe, pero igual yo no te puedo seguir buscando esto. Ve a otra persona experta. Exacto. A mi padre, por ejemplo, hace unos años, de repente una anemia brutal, y él tiene marcadores genéticos de enfermedad celíaca. Entonces le hicieron 20 pruebas y yo le dije, a ver, yo
es verdad, me pasa como a ti, tengo un poquito de sesgo, pero ¿por qué no te hacen una serología? Y ya está. Le hicieron la serología negativa, pero tenía estreñimiento también, o sea, eran varias cositas, no, bueno, la anemia sí era más preocupante, pero eran varias cositas que tal. Pues ya en una de las consultas con su digestivo dije, mira, voy a ir yo porque pues lo típico que dices, no sé si es que mi padre no me lo explica bien o tal. Allí fui y le hablé del tema de la celiaquía y me dijo, no, celíaco no es, está descartado. Y yo, ¿por qué? Por la serología. O sea, no, porque tiene una biopsia hecha del año 99 que dice que no es celíaco. Y yo, es verdad. Como eso no puede aparecer en cualquier momento. Digo, y es verdad que el intestino de mi padre del año 99 es el mismo que ahora del año, pues esto era creo que el 2018. Oye, qué genética más buena tiene tu padre, que no envejece, ¿no? Ya ves, a cuadros me quedé y yo, no puede ser que me esté diciendo esto alguien que es especialista en digestivo. Pues no hubo manera de que le hicieran la biopsia, al final se la hizo por lo privado, le descartaron la enfermedad celíaca en ese momento. Pero porque yo estaba allí para decirle esto, porque si no mi padre llega y dice, no, me dice que no, que todas las pruebas dan que no y que no. Claro. De hecho, aunque yo sé que tiene una sensibilidad, bueno, de hecho los cursos me harto de decirlo, la IgA antitraglutaminasa, es decir, el principal marcador serológico, que la prueba que se pide en sangre, tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Cada vez veo más en consultas seronegativos. Entonces, por eso yo soy tan pesada, porque es como, vale, si retirando, por ejemplo, si hacemos una dieta baja en forma y no retiramos el gluten, no terminas de mejorar y tienes síntomas sugestivos de enfermedad celíaca y tienes familiares que son de primer grado, tienen diabetes tipo 1 o tienen Hashimoto pues vamos a probar a retirar el gluten. Y es en esos momentos cuando he identificado así, o sea, un mogollón de pacientes que bueno, igual no tenían celiaquía o no la habían desarrollado todavía, porque en casi todos los casos le pedía la genética y era de alto riesgo, pero sensibilidad al gluten sí tenía. Y claro, la única forma de que esas personas tuviesen una calidad de vida decente era que alguien siguiera pensando que el gluten podía seguir siendo un problema, porque claro, de hecho me vino a la cabeza el caso de una chica, que la he tenido hasta hace poco, con 17 años, que tenía una calidad de vida de una persona de 80, o sea, una pasada. Además fue consulta online, que, bueno, pues aparte de que tenía mogollón de patologías asociadas, también la tiroides la había acabado afectando, bueno, síntomas, todos los que pueda tener la enfermedad celíaca y más. E incluso también le pasaba que le costaba horrores bajar de peso, que la pobre decía, es que todos los médicos a los que voy me dicen, que claro, había ido a médico, no había ido a Nutri, que le tengo que estar engañando porque yo no bajo de peso y que si dejo de comer debería bajar. O sea, le pasaba lo que a muchos celíacos, que cuando están comiendo gluten sin saber que tienen la enfermedad, les cuesta muchísimo bajar de peso. Bueno, pues la serología era negativa, a esta persona ya le habían descartado de plano la celiaquía y claro, decía, es que no sé qué comer porque estoy fatal. Con todo el historial yo vi que había una probabilidad bastante alta y le dije, oye, vamos a probar a quitar. Es verdad que probamos primero con FODMAP y viendo que no termina de mejorar, quitamos gluten a la vez que FODMAP, para que no hubiese factores de confusión por si paralelamente podía haber una mala absorción de fructosa o lo que fuera. Y en el momento que lo quitamos es que le cambió la vida, pero en una semana, o sea, es que no fue ni siquiera que se tuvo que esperar un mes, no, una semana, que me acuerdo de la primera revisión, que estaban ella y su madre y era como, me decía, es que no, yo claro tenía todos los síntomas anotados de la primera consulta, bueno, ¿y esto qué tal? ¿Y esto qué tal? Y todo era como bien, perfecta. O sea, una pasada, además, pues con la misma alimentación que estaba llevando había bajado bastante de peso, era una serie de cosas que decía, y no le habían hecho la genética, y que fue cuando dije, bueno, no te voy a pedir la genética de primeras, pero si vemos que hay una mejoría sustancial, tenemos que, pues la genética de Q8 y de Q25 positiva. Por supuesto, genética y de riego, como la tengo yo ahí bien cargadita. Y bueno, le ha cambiado la vida. Yo le dije, a ver, es cierto que, porque no le habían pedido la biopsia, pero no se la querían pedir. Entonces le dije, bueno, la única forma de convencer a alguien de que te haga una biopsia es ver si mejora. Y como ha mejorado, digo, bueno, pues ya está, nos tocará volver a incluir gluten, estar aunque sea meses, pero ya sabemos que ese es el problema. Y esa persona llevaba años dando vueltas, porque la serología le había salido negativa. Ya ves. Entonces, es que todavía no cala ese mensaje. Sí. Es verdad que en el protocolo, en el actual, habla de celiaquía seronegativa y con un porcentaje muy pequeñito, creo que se habla de un 3 o 4%, pero yo cada vez que hablo con un médico que está actualizado o con una Nutri,
o un nutri, Sí. me dice, es que en la práctica vemos muchos más Total. casos de los que explican las guías. De hecho, otra paciente que me estoy acordando hace poco, que eso fue como, porque muchas veces cuando es seronegativo, como mucho hay un +1 o incluso, bueno, hay una sensibilidad pero no llega a haber un daño en la mucosa. Pero es que el otro día tuve una paciente que era seronegativa, pero aún así hicimos gastroscopia, porque además ya estaba empecinada, porque ya vino a consulta previamente, que se había quitado el gluten, había notado que había mejorado, pero lo volví a incluir para hacer las pruebas bien, Sí. y era un +3C. Sí, así tal cual, y fue como, ostras, es que, claro, ahí no hubo margen de duda, pero es que era seronegativa y dice, ostras, con un daño tan grave y que no desarrolla anticuerpos. Por eso digo que sí, que se ha visto que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, pero yo cada vez le echo, la pido siempre, por supuesto, Sí. pero no, para mí no son un factor decisivo a la hora de dejar de investigar esta patología. Totalmente, no descartan la enfermedad. Hombre, Sí. a ver, si todos nos hacemos anticuerpos, pues obviamente habrá mucha gente Claro. que tenga anticuerpos negativos y que no sea celíaco. Sí. Pero cuando hay una sospecha importante... Un alto paciente, valor pronóstico positivo, claro. Claro, y el paciente además lleva años dando vueltas desesperado, que muchas veces yo creo que la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten entre la población en general parece como una enfermedad de risa, ¿no? En plan, ¡ay, que no puedes comer gluten! Bueno, mujer, come un poquito, tampoco te va a pasar nada. ¿Cómo te vas a quedar sin probar esta tarta? ¿Qué tal? Pero cuando conoces casos realmente graves, es cuando dices, es que esto es capaz de crearlo una enfermedad celíaca. Claro, sí, sí, sí. Y... Bueno, yo esto siempre lo comento en los cursos. Me acuerdo en el de Valencia hace ya varios años que vino una compañera que ella pues, es voluntaria en una asociación de celíacos, con lo cual ella ve muchísimos casos. Y me contó algo, porque cuando estaba hablando yo en la parte de que uno de los síntomas, bueno, de los problemas que puede acarrear una celiaquía sin diagnosticar son abortos de repetición, me comentó y dice, yo he tenido un caso de una chica que llegó a tener 9 abortos, o sea, una salvajada, o sea, 9 abortos, dice, ¿cómo alguien no investigó? Y ya al 9º le dio por investigar si era celíaca, y efectivamente lo era. Y es como, es que me parece una locura que ese signo tan claro que puede estar relacionado, nadie ya haya pensado en celiaquía. Claro, entonces, que es muy importante, o sea, que puede tener repercusiones bastante serias, que no es, es que se te hincha la barriga, tiene un poquito de gases. No, no. O sea, por eso yo siempre cuando me intento explicar es porque no existe la intolerancia al gluten, es como, es que esto no es una intolerancia, es una enfermedad autoinmune. Y las consecuencias de que tu sistema inmunitario esté atacando constantemente a tu cuerpo son graves. Da lo mismo que ataque al páncreas, como la diabetes tipo 1, que ataque a la tiroides, como el Hashimoto, o que ataque al intestino, como es, bueno, el intestino delgado, como es la celiaquía. Y la gente hasta que eso no lo ve o le pone el caso de la repercusión, le dice la palabra cáncer de colon y ya dice, bueno, vale. Igual lo de un poco se importa. Sí, yo creo que es muy importante eso, explicar que se trata de un problema serio y que es un problema que hay que tratar. Y yo entiendo muchas veces que la gente se desespera, porque a todos nos ha pasado, todos somos pacientes y todos hemos estado malitos y malitos y malitos, y de repente aparece un rayo de esperanza porque alguien te dice, va a ser el gluten, y dices, fuera gluten de mi vida, claro. Pero es importante pasar por los profesionales sanitarios porque primero nos lo van a explicar, nos van a explicar cómo hacer las cosas bien. Porque no sé si tú, me imagino que tú lo verás mucho en consulta, gente que tiene sospecha de que puede haber una celiaquía, una sensibilidad, se retira el gluten, mejora, pero no hacen la dieta estricta porque no saben hacerla. Sí. Y al final es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como se suele... Y nunca mejor dicho. No sé si lo he dicho bien el dicho, pero algo así. Sí, los símiles con el pan aquí quedan genial. Sí, efectivamente. No, pero, o sea, es mi batalla constante lo de... porque cuando hay personas que te dicen, mira, Ángela, yo no voy a reintroducir, porque ya te vienes, han quitado el gluten y tal, yo no voy a reintroducir el gluten porque sé que empeoro. Digo, vale, lo respeto y además es una cosa que tampoco es necesario para vivir. Que luego si quieres hablamos del no, o el gluten es malísimo o no, el gluten es súper importante y si lo quitas tu dieta se desequilibra totalmente. Pero en esos casos le digo, vale, lo respeto y me parece genial que tú hayas identificado clarísimamente que te sienta mal, pero si lo vas a hacer así, ante la duda de si es una sensibilidad, bueno, incluso hay sensibilidades que hay que retirarlo también con traza, porque bueno, ahora si acaso comento tema sensibilidad, gluten, trigo, no se sabe. Digo, si lo vas a hacer, tiene que ser
como si fuese celíaco o celíaca. O sea, es que no te queda otra, porque si no, da lo mismo que no te comas una tostada todos los días, pero si ese pan sin gluten lo estás metiendo en el tostador de tu casa, tiene el mismo efecto. Entonces, si no tienes celiaquía y simplemente lo haces porque sí, pues vale, sigue haciéndolo. Pero si no sabes que tienes celiaquía y lo estás comiendo de forma constante, a lo mejor ahora no, y dentro de un mes no, pero a lo mejor dentro de 5 años te viene un problema grave asociado a no haberlo quitado. Entonces, claro, ese es el problema, que muchas personas hasta que no tienen la etiqueta, el diagnóstico, no se lo toman en serio. Entonces, si no pasan por todo esta batería de pruebas, de profesionales sanitarios, no van a llegar a un punto en el que digan, vale, voy a ponerme serio, voy a quitar el gluten de mi dieta y no voy a, bueno, es que hoy a fin de semana me como un trozo de pizza. A ver, no. O sea, no. Además, esto es también una diferencia importante con la intolerancia. Si yo tengo intolerancia a la lactosa y un día salgo por ahí y me apetece, pues eso, una pizza que tiene queso por todas partes y qué tal, si me la tomo, pues voy a tener una sintomatología, la que sea, y ya es cosa mía. Te puede ir volando a casa de vuelta, pero no pasa nada. Exacto. Pero con el tema del gluten, el problema es que hay una reacción inmunológica, claro, y eso no es tan fácil de controlar, y eso es mucho más complejo. Entonces, es que al final, claro, tú una intolerancia, ahí sí hay grados. Es que claro, a diferencia de el gluten, ¿qué grado? No, ahí no hay grado. En celiaquía me refiero. Si tienes enfermedad celíaca, te afecta de la misma forma. Otra cosa es que tengas mayor o menor repercusión evidente, o sea, de síntomas. Pero es verdad que la intolerancia, hay personas que un poquito de queso les sienta bien y un vaso de leche no se pueden tomar. Entonces, claro, por eso somos tan pesadas con la intolerancia al gluten, no existe, porque da lugar a confusión el hecho de decir, pues si fulanica tiene intolerancia a la lactosa y se puede comer el queso, pero la leche no, pues tú a lo mejor si tienes intolerancia al gluten puede que por un poquito tampoco te dé nada. Y esa es la batalla que luchamos, de cambiar que no se diga intolerancia, porque es que es normal que la gente luego se confunda. Sí, totalmente. Además, es eso, es que está súper extendido, porque además se utiliza también como sinónimo de sensibilidad al gluten, al trigo, y entonces te llega alguien y te dice, me han diagnosticado intolerancia al gluten, y no sabes lo que le han diagnosticado. Claro, o sea, dices, pero porque el médico no sabe todavía que ya no se dice así, sino que es solo enfermedad celíaca, o porque es una sensibilidad. Yo he tenido poquitos casos que le hayan dicho claramente que es sensibilidad, porque además le han hecho su genética, todo negativo, y era como, vale, hemos identificado eso. Pero es verdad que hasta la fecha la mayoría de las sensibilidades al gluten celíaca le he acabado diagnosticando en consulta, porque era como, vale, ya te he pedido todo, hemos descartado 100% que sea celiaquía, pero hemos constatado que efectivamente haces tu semana de retirada de gluten y mejora una barbaridad, lo reintroduces y empeora. Y entonces, al final, el problema es que, bueno, pues no tenemos un marcador fiable para identificar la sensibilidad al gluten trigo, y es un poco todo pues por ensayo-error. Entonces, el ensayo-error también tiene el problema que el paciente se puede sugestionar porque sabe que está consumiendo gluten y el efecto nocebo está ahí, con lo cual a veces es complicado, pero aún así sí, es difícil. De hecho, con la sensibilidad al gluten o trigo, el problema es que como tampoco se sabe exactamente, o sea, dentro de esa terminología están abarcadas diferentes enfermedades, o sea, diferentes alteraciones. Puede ser que efectivamente tu sistema inmunitario esté, sobre todo el sistema inmune innato, esté reaccionando a determinadas proteínas, que puede ser el trigo, pueden ser los ATIs o pueden ser otras proteínas que se encuentran en cereales, o simplemente una intolerancia a los fructanos. Entonces, si es una intolerancia, a lo mejor esa sensibilidad al trigo o al gluten puedes comer un poquito que no te va a pasar nada, pero si eres de los que el problema es el gluten o las proteínas y tienes una reacción inmunológica que no es una intolerancia, tienes que hacer dieta de exclusión 100%. Entonces, como a veces es complicado saber qué tipo de paciente eres, pues con dieta sin gluten y ya. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con los sensibles? Porque lees de todo. Gente que dice, pues cada persona, de hecho tuvimos el año pasado al doctor Molina Infante del Hospital de Cáceres, que es un crack, y nos decía... Creo que escuché ese capítulo y me gustó mucho. Es que para los nombres soy malísima, pero creo que el que dice... Sí. Sí, es un crack en esofagitis eosinofílica y en patologías provocadas por la alimentación. La esofagitis eosinofílica, eso ya otro día sí. Otro día. Pues nos comentaba que para él, cada paciente con diagnosticado de sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, tenía un tratamiento diferente.
Claro. Totalmente diferente. Y dices, es que esto a mí me estalla el cerebro, porque claro, estamos todo el rato diciendo, oye, dieta sin gluten estricta y tal, pero claro, les decía incluso que han tenido casos de pacientes que pasado un tiempo han introducido el gluten en su dieta y ninguna molestia, ningún tipo de alteración, porque ya no las tenían previamente. Claro. Entonces, sí, yo he ¿tú cómo lo tenido ves? casos. Es que, claro, al final lo que te decía, como no tenemos marcador, es verdad que hay algunos estudios que han visto que un isotipo de la IgG podría utilizarse como marcador diagnóstico de sensibilidad al gluten, pero no son pruebas que tú puedas utilizar, son pruebas de investigación, con lo cual a día de hoy no tenemos ningún marcador que se pueda emplear para diagnosticar o para diferenciar si es una intolerancia a los fructanos o es una sensibilidad al gluten o a alguna otra proteína del trigo. Entonces, tenemos que basarnos en el ensayo-error, en intentar identificar cuáles son los principales síntomas que tiene esa persona, porque bueno, puede que tienda más al estreñimiento, o puede que tienda a la diarrea, o puede que simplemente tenga un poquito de reflujo, o que le dé dolor de cabeza, en función del principal síntoma que tenga la persona, valorar la inclusión de gluten, que además en este caso es importante que se haga de forma continuada durante por lo menos una semana, porque el problema es que si tú incluyes solamente para intentar diagnosticar la sensibilidad al gluten y ver cuál es el detonante, solamente 1 o 2 días, puede que el paciente no desarrolle síntomas, pero con el consumo continuado es cuando aparece el problema. Entonces, es verdad que las personas que tienen sensibilidad o intolerancia a los fructanos, si empiezan a meter gluten, o trigo, espelta, lo que sea, durante varios días, al cabo de los días puede que aparezcan síntomas por el efecto acumulativo. Pero si es por el gluten como tal, lo incluyen y al día siguiente o a los 2 días ya empiezan a tener que ser dolor de cabeza, cansancio, nublina mental. Síntomas que sobre todo en muchos casos son extradigestivos, no son tanto a nivel digestivo. Entonces, claro, depende un poco de las sensaciones que te cuente el paciente, o si te dice, pues mira, yo he comido un poquito de pan de espelta y no me ha sentado mal. Claro, como el pan de espelta es bajo en fructano y tal, dice, igual el problema es los fructanos, no el trigo, o sea, el gluten, perdón. Si te dicen, que de hecho eso también lo utilizamos en consulta, a lo mejor le dices, prueba un poquito de seitán que no lleve ajo ni nada que pueda influir. Y si solo con el seitán, que es gluten 100%, el paciente empeora, dice, aquí no hay fructanos que valgan, esto es el gluten. O a veces utilizo vale, pues vamos a empezar, porque cuando yo le digo al paciente hacer dieta sin gluten, le doy mucho la vara con que se haga sin traza. Digo, a mí si me va a hacer una dieta sin gluten con traza, es como, o sea, puedes seguir comiendo como quieras, porque para mí, a nivel diagnóstico, no me va a servir de nada. Y en ese caso a lo mejor digo, vale, pues vamos a hacer la misma dieta, pero vamos a empezar a incluir trazas. Por ejemplo, si tomabas copos de avena sin gluten y te sentaban bien, pues pásate a los copos de avena normales. O empieza a utilizar, me acuerdo de una paciente el otro día que me dijo que eso fue inintencionado, que compró un sirope de arroz, se le olvidó revisar si era sin gluten y que empezó a observar que volvieron síntomas que no tenía desde hacía semanas, gases, distensión. Y cuando se fijó que era porque tenía eso, que no tenía gluten ni nada, pero que podía tener contaminación cruzada, al retirarlo volvió a mejorar. Entonces ahí evidentemente hubo una sensibilidad al gluten. O sea, una persona que únicamente por meter algo de trazas ya ahí no hay fructanos que valgan. Eso es o gluten o celiaquía, porque a veces, bueno, diagnosticar celiaquía parece fácil, pero es no. Rompecabezas. Esto tendría que tener yo una frase, un anuncio que pusiera, esto no hacerlo en casa sin supervisión de un profesional. Total. Porque estamos hablando de introducir. Sí. Esto nos lo hace un dietista nutricionista que es, además está especializado, lleva mucho tiempo trabajando en este tema, como es el caso de Ángela, y que nos puede ayudar a entender qué es de lo que hemos comido durante esta semana, qué es lo que puede provocarnos esos síntomas o no. Yo si lo hago en casa, o sea, si yo intento hacer una cosa, no me sale nada, no voy a aprender nada. Es que así, porque de hecho, bueno, yo utilizo mucho los registros dietéticos, bueno, hay veces que no, dependiendo del paciente, pero porque un alimento te puede sentar, o sea, bueno, tanto gluten como si estamos hablando de fructosa, cualquier tipo de poliol, fructanos, tal, nunca o muy rara vez te sienta mal en el momento. Eso pasa mucho con las alergias, pero con la intolerancia o con la celiaquía o sensibilidad al gluten no suele pasar instantáneamente, sino que aparece en las horas posteriores o incluso los días posteriores. Entonces, una persona que no esté entrenada en todo esto,
es muy difícil que pueda identificar un alimento detonante, porque dice, y de hecho es lo típico que viene a una consulta y dice, mira, yo no sé qué me sienta mal, yo vengo a que me intente dar un poco de luz, porque da lo mismo lo que coma, que hay días que un mismo alimento me sienta bien, otros días ese mismo alimento lo tomo y me pongo mala. Entonces, claro, hay que llevar un registro, valorar qué está comiendo, y ya, pues una persona cuando tiene cierta experiencia, porque muchas veces ya no es solo lo que estudia, sino cuántos pacientes ha visto en consulta que ya ve un patrón, ve alimentos que dice, vale, yo creo que van por ahí los tiros, tal. Y ahí puedes identificar un patrón, pero si no, es súper complicado. Y cuando el paciente intenta hacerlo en casa, intenta entender qué alimento le provoca los síntomas, acaba volviéndose más jara, porque esto no tiene ningún sentido. Por ejemplo, bueno, y eso si no estamos hablando de que haya un SIBO subyacente, que como haya un SIBO ya le hemos liado, porque da lo mismo, un mismo alimento, un día te sienta fenomenal y al día siguiente, fatal. Entonces, como no estés asesorada y te diga la persona, vale, esto tiene sentido o esto no tiene sentido, te voy a pedir la prueba de SIBO o te voy a pedir tal, te vuelves loco. Sí, además es que tenemos que ser conscientes de que la enfermedad celíaca, en este caso, por ejemplo, no te inmuniza de tener otros problemas. O sea, como soy celíaco y ya está. Efectivamente. No, puede haber un SIBO, puede haber unas intolerancias asociadas y entonces claro, ahí ya el circo, el rompecabezas que tenéis ahí los profesionales, no os aburrís. Claro, es que esa es la historia, que al final a ti te vienen con una patología, pero si tienes síntomas, no hay que achacar esos síntomas siempre a la patología que tiene el paciente. Puede haber, por ejemplo, pasa mucho con la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que está en remisión y aún así el paciente viene con síntomas sugestivos de que la persona puede estar en brote y dice, vamos, no, porque la calprotectina está bien, está todo normal. Y es que puede haber un síndrome de intestino irritable concomitante, o puede haber, yo he tenido casos de personas que eran celíacas y aparte que no sabemos si por eso se había desencadenado también la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, que no nos quedemos con que como tiene esta patología, pues, o por ejemplo, personas que están en dieta sin gluten y siguen teniendo síntomas, que dicen, bueno, pues que estarás comiendo gluten y no lo sabrás. Como no, no, o sea, me he hecho hasta el test de Sí. no me sale el nombre comercial. De Biomedal. Sí, pero que no me sale el nombre comercial. Gluten de té. El gluten de té, eso es. Y ves que no y tal, es que a lo mejor esa persona tiene SIBO o tiene una mala absorción a la fructosa. No te quedes en eso porque puede que esté... Efectivamente, siempre es verdad que siempre nos decís los profesionales que la causa número uno por la que un paciente tiene síntomas suele ser que mete la pata con la dieta, sí, pero eso no es 100%, es decir, el otro día hablaba con una chica y me decía, es que no puede ser la dieta, es que lo reviso todo 1000 veces, es que la contaminación y tal, yo, pero es que eso te lo tiene que solucionar tu médico. Claro. O sea, si tú a tu médico le dices, no, perdona, yo hago la dieta bien porque estoy perfectamente informada, no como fuera, me decía, hay un mes sin salir a comer fuera de casa para tener esto controlado. Claro. Y el médico le decía, no, es que haces mal algo, haces mal algo. Y estás retrasando un diagnóstico, pues que por lo menos lo compruebe. Claro, yo le dije, hazte un test o hazte varios test, llévaselos y dile, mira, no hay gluten, hazme pruebas. Bueno, pero es que eso me trae al recuerdo otro temazo de que, bueno, he tenido, porque de hecho son mucho menos frecuentes de lo que nos pensamos, la celiaquía refractaria, que es muy difícil que se dé, que no es tan común. Y he tenido casos de chicas, además jóvenes, que ya la iban a diagnosticar de celiaquía refractaria, porque después de 3-4 años retirando el gluten, el daño, o sea, a lo mejor no tenían un 3C, pero seguían en un 2 o en un 1. Y era un SIBO, que claro, porque el SIBO también puede producir un +1, entonces en el momento que se hizo una dieta de exclusión durante un mes, bueno, el tiempo que necesitó la persona de bajar en FODMAP, se trata el SIBO en caso de que lo hubiera, tal, claro, la inflamación disminuye y esa persona empieza a volver a absorber bien el hierro, el calcio, pues todos los nutrientes que somos deficitarios los celíacos, por desgracia. Y claro, no era una celiaquía refractaria, era que había que seguir investigando cositas, que una persona con celiaquía puede tener más cosas. Y vaya susto y vaya alivio cuando le dicen, es que tienes celiaquía y SIBO, vale, ya es otra cosa. Dice, genial, si yo muchas veces... las personas que vienen a consulta, cuando les pido SIBO y les da positivo, se alegran, porque es como, por lo menos tengo algo a lo que agarrarme, porque no hay nada más frustrante que estés mal, te hagas prueba y todas sean normales, diga, vamos a ver, que alguien me saque algo, por favor, algo que sea tratable.
Exacto. Sí, por eso es tan importante, yo siempre lo digo, acudir a profesionales que están especializados. Y muchas veces me dicen, no, es que es el que me ha tocado la seguridad social. Pues pide una segunda opinión, porque tenemos derecho a pedir un cambio. Me he encontrado con médicos que han diagnosticado celiaquía leve con fines de semana de asueto, pero no hace mucho, ¿no? Mi médico me ha dicho que tampoco me vuelva loca, que no me obsesione con este tema. Y dices, cambia de médico, yo no soy sanitaria, yo soy periodista y ya está, pero no pasa nada por pedir una segunda opinión porque no estoy para nada, nadie debería estar de acuerdo con que esa persona recomiende saltarse la dieta los fines de semana porque tiene una celiaquía leve. Es que además que como en todas las profesiones hay gente más actualizada, gente menos y pues bueno, y no todo el mundo se toma igual o con la misma seriedad su profesión. Yo de hecho siempre lo digo, que si no me dedicase a esto, si yo fuese, yo que sé, contable, probablemente, o sea, a mí me ha salvado la vida ser nutricionista porque yo no sé si me hubiese tomado, primero que no sé si me hubiesen diagnosticado, a día de hoy probablemente estaría con la celiaquía sin diagnosticar, porque yo debuté con 31 años. Bueno, no, yo con 31 años me la diagnosticaron, no sé cuánto tiempo llevaría ya con ella. Y fue porque yo fui a pedirme las pruebas y de hecho a la primera médica a la que fui me dijo que no, que eso no tenía nada que ver, que para qué me le iba a pedir si el gluten no le sentaba, o sea, que el trigo no le sentaba bien a la gente. Y yo, bueno, pero señora, pídamela, por favor. Y ya, ¿por qué insistí? Eso lo primero. Y lo segundo, no sé si me hubiese tomado con la misma seriedad o hubiese puesto el mismo foco. Si a no ser que yo vaya a un médico, a una médica que me diga, Ángela, tienes esto, te lo tienes que tomar muy en serio. O sea, si me hubiesen dicho eso, sí me lo hubiese tomado en serio. Pero si a mí quien me atiende, yo soy totalmente ajena a este campo y quien me atiende no pone el interés que tiene que poner en explicarme la gravedad de saltarme la dieta, el cómo hacerlo y tal, yo salgo de la consulta diciendo, bueno, sí, pero un trocito de pizza de vez en cuando, ¿por qué no? Es que sé que lo hubiera hecho. Sí, entonces, sí, por eso soy tan pesada con divulgar sobre esto, porque sé que hay muchas personas que si no se dedican a este campo o no les pilla de primera mano porque tengan un familiar cercano con celiaquía, si le diagnostican celiaquía se lo van a tomar a pitorreo. Ya te lo digo yo. Totalmente, o sea, lo vemos constantemente. El otro día compartía un post en Facebook explicando de manera gráfica pues qué cuidados hay que tener cuando estamos 40 personas, bueno, 40, 4 personas en una mesa y hay un celíaco, ¿no? Y me decía una chica que era una boluda, una chica argentina, entiendo, que era una boluda porque estaba metiendo miedo a la gente y que no era para tanto y que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues chica, lo siento mucho, pero es que las cosas son así. Ojalá, yo siempre lo digo, ojalá no tuviésemos que tener tanto cuidado con las cosas. Pero ojalá, de verdad. Claro. O sea, de verdad, yo a veces pienso, y además soy una persona que me gusta muy poco llamar la atención cuando lo típico que está en una mesa tal, a mí no me gusta ser la de, no, esto no, yo me acoplo cuando dicen de pedir, a mí me gusta todo, mientras sea sin gluten, como todo lo que yo pueda, de verdad, que no me gusta ser yo la que tenga que guiar. Pero, a ver, es que es por salud y que ojalá yo pudiese pasar desapercibida en ese momento y no tener que decir, porque de hecho el problema de la dieta sin gluten no es el dejar de comer trigo. Ojalá fuese eso, porque de verdad que yo la llevaría súper tranquila. El problema es que sales a la calle y estás con tus 80 preguntas constantes de la sal que están utilizando será de pellizco, las especias que no sé qué tal, la persona cuando ha cogido el pan sin gluten lo habrá cogido con las manos, tendrá unas pinzas para... O sea, hay tantas dudas que te rondan por la cabeza que ese es el auténtico desafío de un celíaco, el evitar la contaminación. Si no fuese por eso es que tampoco no supone tanto. No seríamos tan pesadas, por así decirlo, de estar, oye, mira, por favor, no me pase el pan por encima de la mesa. No. Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí, sobre todo cuando son grupos de gente que no tienes mucha confianza, me da mucho apuro y son muchos años estar constantemente, no, ten cuidado, mira, yo ya me cojo y me pongo aquí en una esquina y ten cuidado, llega el niño, se te acerca y dices, madre mía, trae un trozo de pan en la mano, por favor, qué estrés. Pues somos los primeros interesados en que esto no fuese así de serio, pero por desgracia lo es y nos viene muy bien contarlo al mundo para que nos entiendan y no nos tachen de obsesivos, de boludos, como me decía esta chica, de obsesos y de maniáticos y de tal, porque es una cuestión de respeto y de salud, nada más. Y eso también me trae un poco a colación el cómo no lo tomamos, porque a mí me ha pasado, o sea, supongo que le pasará a todas las personas recién diagnosticadas de, claro,
tú quieres hacerlo todo bien y la persona con la que estás sentada o los familiares con los que estás comiendo no se lo toman igual de en serio o ves que no prestan la misma atención y al principio pues un poco que te llevan los demonios y dices, Dios mío, es que no les importo o es que no prestan atención y con el tiempo te acabas dando cuenta de que muchas veces no es por falta de interés, es porque desconocimiento. Entonces, Total, sí. es cambiar un poco el discurso y decir, mira, en vez de ser como, o sea, comentar el por favor no hagas esto casi atacando, es decir, bueno, mira, te lo voy a explicar y hasta si pasa esto no te preocupes, bueno, pues si has pasado el pan por encima, no te, quito mi plato, cojo otro, no pasa nada, pero para la próxima vez, pues mira, es que esto es importante. Y el cómo lo transmitimos hace que todos los que estén a nuestro alrededor, a lo mejor ya no con nosotros porque no llega tarde, pero para el resto de personas que se encuentren en el futuro con celiaquía tengan esos detalles o sepan un poco cómo manejarlo. Y yo creo que es también muy importante cómo nos llegue toda esa información, el que no nos abrumemos al principio con que todo el mundo no está igual de formado, no Exacto. todas las personas saben lo que sabemos nosotras e intentar, pues bueno, tomárnoslo con la mayor calma posible porque es muy complicado al principio. Totalmente. El aspecto social se ve muy tocado porque al final ya no solo lo que tú dices, ¿no? De salgo de casa y allí donde voy tengo que ver, sino también es tu entorno, tu familia, que lo entiendan. Y es lo que tú dices, es que yo sé de enfermedad celíaca porque me ha tocado a mí. Claro. Si no me llega a tocar a mí, pues probablemente si hay alguien en mi grupo, pues quizás si no me transmiten la información correcta, pensaría que es exagerado, claro. Exacto, diría, ay, pobrecilla, oye, mira qué mal lo pasa con la tontería del gluten, de verdad, es que cómo están las cabezas. A mí me lo han dicho alguna vez, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros tener información para saber transmitirla y no hace falta estar todo el rato volcando esa información porque la gente al final también dice, me entra por aquí, me sale por aquí. Claro. Pero sí que es muy importante decir, no, mira, ten cuidado con esto, no pasa nada, oye, yo siempre lo digo, todo el mundo comete equivocaciones y comete errores. Se trata de aprender para no repetirlos y ya está. Pero bueno, es complicado, es complicado. Es complicado y además a mí, bueno, llevo 3 años y todavía se me sigue olvidando coger y llevarme a lo mejor un poco de pan si voy fuera, la bolsita de Celiango, a veces me la llevo y a veces no, y es como, bueno, pues en este fin de semana no como pan porque se me olvida, o sea, cuesta todo el sistema que te montas cuando sales de casa. Pero no pasa nada, sobrevive, yo siempre digo, fruta hay en todas partes. Totalmente. Además me pasa cada vez que voy a sacarme sangre, claro, la gente pues sale de sacarse sangre, se va a una cafetería a desayunar, su tostadica, tal, pues yo me voy a un supermercado, me compro un plátano y una bolsa de anacardos y ese es mi desayuno, porque es que no hay, por lo menos además en Granada no hay ningún sitio decente con cosas sin gluten. Claro, y es como, bueno, ya está, pues no pasa nada, es lo que me ha tocado y ojalá, yo siempre lo digo. De hecho, creo que le escuché esa frase en algún podcast que entrevistaste, creo que fue a este médico que decía antes. Al doctor Molina. Si tienes que elegir una enfermedad, porque te toque, porque te diga, te apunte con una pistola y tienes que elegir, porque ese típico caso que puede pasar. Sí, ¿no? Exacto. Yo prefiero la celiaquía porque lo único que tienes que hacer para no estar mal o para tener la raya es dejar de comer gluten. Un Hashimoto, a veces, por mucho que tú dejes 1000 cosas y hagas una dieta tal, o te tomas la medicación o no te queda otra. O peor, una esclerosis, cosas que dices, a ver, claro. A veces la medicación no es suficiente. Entonces, efectivamente, no. Yo también firmo. El otro día me hablaban de la posibilidad de que con tratamiento farmacológico pues pudiéramos tener de alguna manera controlada la enfermedad celíaca. Yo si me tengo que tomar una pastilla durante el resto de mi vida, prefiero hacer mi dieta sin gluten. Total. Pero vamos, o sea, bueno, no tengo igual me la tomaría por lo que hemos dicho de la contaminación, pero aún así, o sea, yo de todas formas, con todo lo que hay de avance de la vacuna, luego la pastilla esta que salió, que inhibía la TG2 y tal, como que me vacune, o sea, yo ya voy con el brazo directamente. La levantada, digo, a mí me vacuna la primera, yo sin miedo. Desde luego. Bueno, que mientras tanto, de verdad que no... A ver, es cierto que cuando te le diagnosticas la etapa adulta es más complicado porque te acuerdas de cómo saben ciertas cosas y dices, a ver, sí, esto vale, pero no me la cuela. Esto yo me acuerdo cómo sabía y tal. Si te crías con enfermedad celíaca igual, pues lo ves mucho más normal todo. Pero bueno, que ya te digo, que todo se pasa. Al final es cuestión de práctica. Ángela, nos han quedado 1000 temas. O sea, yo siempre digo a mis invitados, yo tengo una chuleta y normalmente
Pues la miro al principio, pero vamos, íbamos a hablar de tu tercera Navidad de celíaca y ni lo hemos mencionado. Íbamos a hablar del SIBO, tampoco, no ha habido tiempo. Bueno, pues así tenemos la excusa para volver a vernos. Yo encantada de que me invite, vamos. Ya he visto que me gusta poco hablar, con lo cual somos muditas. Y sí, no hemos juntado dos buenas. O sea que... Sí, nos han quedado muchos temas importantes y además algunos que también has mencionado tú, el tema del gluten, ¿es malo para todo el mundo? ¿O qué pasa? ¿Solo es malo para los celíacos? ¡Ay! Pues nada, yo te invito a otro programa cuando tú quieras, cuando tú puedas, y hablamos de todas las cosas que tenemos pendientes porque creo que además lo transmites con mucha pasión y se nota que hay una vocación detrás que... Sí, eso intento por lo menos, te lo agradezco, sí. Ángela, mil gracias por todo y un fuerte abrazo y nos escuchamos cuando tú quieras, ¿eh? Perfecto, un abrazo grande, Lorena. Cuídate, gracias. Igualmente, hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.